Ok. Acción. Aquí estamos sentaditos con mi papá, Daniel, ¿Qué en tal, casa. familia? ¿Cómo están, familia? Esperamos que bien. Sí. Y el video de hoy va a ser un agradecimiento por la campaña de financiamiento colectivo que hicimos para arreglar, restaurar la casa de Berna. Sí, y ponerla a buen uso, Sí, un buen exacto. uso para la comunidad. O sea que sí, ya como la campaña terminó y se han estado haciendo prácticamente ya buena parte de los trabajos que se requerían hacerle a la casita, a la propiedad. O sea que ya hoy podemos más o menos hacer un video dándoles un poco más de información y mostrándole un poco de fotos de cómo va, aunque no está 100% terminado, pero ya prácticamente está. Está en uso, digamos. Todavía Sí, quedan cosas por hacerle para arreglarla más, dejarla bonita, pero ya está en uso. sí. Y primero tal vez mencionar para los que se están preguntando qué es la casa de Berna, de qué están hablando, les voy a poner el link al video aquí arribita, de qué se trata esta construcción y cuál es el propósito, el uso que le queremos dar en la comunidad, Sí. para que se enteren un poco y sepan de qué se trata este video. Sí, y como se hizo una colecta a través del canal de Audrey Samuel en YouTube y tuvimos muy buenos resultados, mejores resultados de lo que se había anticipado y como le digo a Audrey, bueno, entre todos lo logramos. Lo Así logramos. que sí, ya como pueden ver entonces, como yo siempre les digo, como cuando la comunidad y cuando la gente, los grupos de personas se unen para tratar de hacer un proyecto en común y todos colaboran un poquito, poco a poco se va llenando el vaso, gota a gota, y se logra el cometido. O sea que muchas cosas se pueden hacer de esta forma, muchas cosas más tal vez podríamos tratar de hacer en el futuro. ¿Ok? Así que sí, más que nada agradecerles infinitamente a todos aquellos que han colaborado y también a todos aquellos que han colaborado de espíritu y que han colaborado mirando los videos Sí. y haciendo posible que todo esto se, ¿cómo se dice? Disperse, distribuya, Sí, ¿no es cierto? exacto. A través de toda esta red que tenemos acá, esta red familiar. Ya. Así que bueno, les vamos a contar un poco qué es lo que se logró hacer con todo este Para eso traigo la compu porque es una lista bastante larga. larga, así que Como ustedes saben y habrán visto en el video que se hizo sobre la casita, la propiedad esa, estaba en muy pobre estado de mantenimiento. Partes que estaban prácticamente casi destruidas, como el techo, partes que se tuvieron que demoler porque ya no eran salvables, si se quiere, estaban peligrosas de poder derrumbarse. O sea que no fue, digamos, que había que ponerle un poquito de pintura y lavarle los vidrios. No. Esto fue algo ya más complicado, más de envergadura, pero bueno, se ha ido llevando a cabo y bueno, gracias a toda la gente también que ha estado trabajando allá en la zona, que se han estado moviendo, comprometidos, yendo, viniendo, porque claro, son muchos puntos los que hubo que tocar y atacar, digamos, o sea que hubo gente involucrada a lo largo de todo lo que es la zona, ¿no? sí. Les Así que vamos a bueno. poner fotos del estado de la casa cuando empezamos para que vean cómo fue el comienzo y lo que se logró al final. Sí, así que bueno, la Y lista aquí va de todo lo que se ha hecho hasta el sí, momento. Falta un poco todavía, ya. pero bueno, se sigue trabajando y esta vendría a ser la lista principal. Sí. Lea, hija, Ok, lea. leemos. Entonces, se tuvo que bajar el techo porque si se acuerdan, un árbol se había caído sobre el techo, las tejas estaban rotas, eran tejas tipo colonial. Así que, bueno, una vez que se bajó el techo, construimos un nuevo techo, esta vez de chapa. También se le puso la aislación, así no va a ser un espacio tan frío Ya. durante los meses de otoño e invierno.
Se cortaron árboles que estaban muy cerca a la propiedad. A nosotros no nos gusta cortar árboles, ya saben eso, pero habían unos que estaban creciendo como a 1,5 metros, 2 metros de la casa y no queríamos que si viene tormenta se cae otro árbol, destruimos el nuevo techo. Aparte las raíces poco a poco Sí. van resquebrajando las paredes y... Entonces se limpió el terreno alrededor de la casa de Berna, se cortó la zarza, la maleza. También tuvimos que reconstruir una pirca de piedra, retiramos escombros, se repintaron marcos, ventanas y una vitrina donde van los anuncios del pueblo. Cada vez que hay noticias, la gente puede poner ahí su papelito. Refacción y pintado de la puerta trasera. Y para las puertas frontales, un vecino donó la madera de cedro y encontramos un carpintero que hizo un lindo trabajo, las talló. Sí. O sea, son puertas talladas con un lindo diseño de una planta. Bien bonito quedó. Se pintó la casa, un color verde cemento por fuera y blanco por dentro. Usamos ese color para el exterior porque, bueno, la casa está sobre una calle principal y como es camino de tierra, todo el polvo, Sí. si no lo iba a ensuciar y... Sí, blanco blanco, exterior buena en esa zona no es Entonces, recomendable. no en el campo. No, o sea que un color medio verde grisáceo para Sí. que eventualmente después si hay que darle una lavada con una manguera o algo, pero el camino de tierra y cuando no llueve hay polvareda enseguida... se ensucia todo. ¿Sí? Pero quedó lindo. Yo tenía mis dudas cuando me dijeron, ¿qué te parece este color? Pero bueno, mantuve la mente abierta y salió bien. Se arregló el jardín, tuvimos un vecino que hizo una donación de plantas, también tuvimos asesoramiento de la parte arquitectónica por una vecina, colocación de luminarias, cables y térmicas, la colocación del pilar de luz. También tuvimos una donación de luminarias, luces externas e internas, reparación del cartel del pueblo que ahora está ahí enfrente de la casa, traslado de granza, donación de cemento. También tuvimos una donación de 40 litros de pintura látex interior y trabajo de albañilería, plomería, instalación de la cinguería. Esas serían las canaletas para cuando llueve, para enviar el agua. Sí. Por otro lado, a que no se nos inunde la casa, donación de muebles y sillas. Y también ¿Tú vas a dar la silla? yo compré las sillas. Ella donó todas las sillas también. Sí. Yeah. Y bueno, también un montón de vecinos, tuvimos muchos vecinos que hicieron trabajo voluntario yendo al pueblo a buscar materiales, partes que hacían falta, trayendo cosas, yendo y viniendo. Y también quiero mencionar que tuvimos vecinos haciendo trabajo voluntario, pero donde tuvimos que contratar mano de obra. Lo hicimos con la gente de la zona. Trabajos para la gente que vive ahí y les pagamos a ellos, que también hubo bastante trabajo pago. Es una zona un poco difícil porque al no haber comercio, digamos, ferretería o almacenes donde uno pueda surtirse de los artículos que necesita para construcción. Entonces, cada vez que hace falta un tornillo o un clavo, hay que manejarse hasta el pueblo, que ¿cuántos son? 30 kilómetros más o menos. O sea que en ese sentido los vecinos también colaboraron mucho, porque cuando se sabe que alguien va a ir al pueblo, che, bajás al pueblo, sí, mirá, necesitamos que una caja de clavos o tornillo, hace falta de esto, hace falta tal cosa. Entonces, es como una cosa bastante así comunitaria, que todo el que puede y tiene la oportunidad no le hace nada y está dispuesto a colaborar. ¿Sí? Ok, voy al pueblo, ¿qué necesitas que te traiga? ¿Te hace falta algo? ¿O hay que ir a buscar algo y traerlo del carpintero o de lo que sea? Allá se funciona así. No hay otra manera porque no estamos en una comunidad que tenga todos los servicios, digamos, ¿no? O sea que, bueno. Exacto. Y bueno, les contamos que la casa de Berna ya está en uso. Todavía no está oficialmente inaugurada porque, no sé, los vecinos querían esperar a que estemos ahí y... Sí, inaugurar oficialmente cuando esté Audrey con Samuel allá. Y bueno, pero de todas maneras ya se está usando. Sí. Y la empezaron a usar en febrero. Creo que el 1 de febrero fue la reunión anual de los socios de la Asociación de Fomento.
así que pudieron usar el espacio por primera vez. Esta semana también tenemos a los guardianes ambientales de la comunidad que van a tener su reunión ahí en ese espacio. Y también nos estamos conectando con distintas personas en la comunidad que son parte del Fortín Gaucho o la directora del colegio, también madres que viven en el pueblo. Así podemos empezar a organizar eventos en el espacio y podemos tener, ¿cómo se dice? Input, que la gente colabore sus ideas. ¿Qué necesitan o qué quieren ver ellos en ese espacio? Claro, como es un lugar, un predio para la comunidad, entonces para ver cuáles son las ideas y qué puede aportar cada uno, como darle el uso que sea necesario, ¿no es cierto? Para que se le pueda sacar algún provecho. O sea que sí, ya se está trabajando sobre todo eso. Sí, ya se armó grupito de WhatsApp para eso. Y bueno, esta semana pasada también tuve una llamada con el equipo y estaban tirando muchas ideas de distintas cosas que quieren hacer. Hay mucha gente artística, diría, donde vivimos, así que gente ha ofrecido hacer talleres de cerámica o clases de guitarra, talleres de carpintería, clases de inglés, noche de cine y también distintas capacitaciones, reuniones, seminarios. Así que hay que empezar a armar ese calendario de actividades, pero está todo en proceso. Sí, en proceso. En proceso. Sí. Y después, bueno, una pequeña nota sobre el tema recompensas. Ya se han contactado el 80% de las personas que donaron para recibir una recompensa, así que fíjense, tendrían que haber recibido un email de la Asociación de Fomento de parte de Julián. Y todavía nos quedan algunas personas por contactar y este es nuestro problemita. Tenemos todos los emails para los que donaron a través de Mercado Pago, PayPal, Cafecito o Bitcoin, pero no los que donaron a través de transferencia bancaria por un monto que va a recibir una recompensa, porque el banco no nos da esos detalles, detalles de contacto, digamos, y como era nuestra primera vez haciendo una campaña, no pensamos en eso, cómo vamos a contactar a los que donan por transferencia bancaria, porque no nos queda ningún récord de un email. Así que si alguno de ustedes mirando el video hoy día hizo donación por transferencia y fue por un monto que usted tendría que estar recibiendo una de las recompensas, remeras, bolsos o calcamonías. Igual es un sticker. Es uno de esos. Envíennos un email a nosotros. Aquí en la pantalla les voy a dejar el email para que nos puedan contactar, porque sí eso fue algo que ni se nos ocurrió, porque era nuestra primera vez. Sí, son las cosas que algo de este calibre. Siempre en alguno de estos proyectos se escapa alguna liebre, ¿vio? Cuando el cazador va a cazar, no siempre caza todas las liebres, algunas se le escapan. Y aquí esa se escapó una liebre que quedó ahí, pero bueno, tiene solución, es solución muy fácil, porque todos aquellos que han transferido dinero a través de una cuenta bancaria, le van a tener ahí el email. Ustedes mandan un email diciendo yo transferí, por supuesto, está la lista de los montos que se han transferido, todo. No es de que cualquiera dice, yo transferí, mándenme. No, si no transfirió, no. Tiene que haber sido que alguien que haya realmente transferido. Con comprobante. Sí, usa el email y dice, mire, yo he contribuido y quería que me toque tal recompensa y no me han contactado todavía. Entonces, esta es la razón. Y esta también es la razón por la cual hacemos este video, porque como yo ya les dije en otras oportunidades, para nosotros la claridad es primordial, especialmente en un caso así, cuando se trata de pedirle a la gente que colabore y para un tema interesante como es este, pero requiere de ayuda monetaria de terceros. Entonces, las cuentas claras como el agua. No podemos abrir la puerta ni a dudas, ni a sospechas, ni a acusaciones. Si algo salió que no está muy bien clarificado, bueno, este es el momento para rectificarlo y para dejárselo saber a ustedes que
Ahí hubo una pequeña fallita, Sí. no a propósito, No. pero sucedió y bueno, ahora buscamos la manera de arreglarlo para que todo el mundo esté conforme y que no haya ningún tipo de, ¿cómo se dice?, mal sentimiento de que yo colaboré y me tenían que mandar tal cosa y nunca me contactaron. Bueno, ese puede ser el caso, sí. Ya. Así que bueno, ¿qué más? Así que bueno, eso es. Aquí en este video les voy a compartir las imágenes que a mí me han ido enviando por WhatsApp de todos los trabajos. Obviamente no estamos en Argentina en este momento, pero les queremos compartir cómo va quedando la casa. Y también vamos a subir estas fotos a la página web, la misma página donde hicimos la campaña. Ahora queremos subir todas las fotos para que puedan ver el trabajo y eso quede ahí. Evidencia. Bien. No hay peor cosa que pedir colaboración y que después la gente que ha colaborado y diga, bueno, ¿y a dónde se fue la colaboración? Ya. No. Nosotros tenemos que mostrar el antes, el desastre y el después. Ya arreglado, funcionando. Por supuesto, no es un Taj Mahal, ¿no es cierto? Es una construcción bastante básica, si se quiere, pero bueno, arreglándola se la pudo levantar un poco en estatus, si se quiere, y ya tiene un aspecto un poquitito menos ¿Salvaje? tétrico, No sé. tétrico, como era, una propiedad que estuvo abandonada 30 años, ¿no es cierto? O sea que sí, pienso que pudimos llegar a buen puerto Yo creo que sí. con este proyecto y por supuesto si ustedes también tienen algunas sugerencias de qué se podría hacer, serían bienvenidas, ¿no? Adelante. Como adelante. digamos qué uso también se le podría dar. ¿Qué pasó con el tema de la castración de mascotas y todo eso? Así, esa es mi idea. Eso creo que una vez que yo esté ahí, es un evento que quiero organizar por lo menos 2 veces al año, porque si no los gatos y los perros se multiplican en la comunidad y a mí me dan tanta pena, así que eso es algo que yo me hago cargo cuando regresemos. Sí, o sea que, bueno, sí, Ya. son todas cosas, pequeñas cosas que se pueden ir sumando y sí, hay muchos planes para el futuro, hay muchas ideas, nosotros siempre aquí, aunque estemos lejos, no es que uno se olvide y que diga, ok, que se encarguen otros y nosotros no pensamos en eso. Estamos siempre maquinando sobre el tema, qué podemos hacer, qué no se puede hacer, cómo podemos encarar en todo el ámbito relacionado a la propiedad y a este proyecto. Y bueno, es difícil, cuesta, pero eventualmente puede ser que tengamos todo en orden, ¿no? Algún Así día. es. Algún día. Así que sí. Bueno, eso era lo que les queríamos compartir, un poco de cómo va quedando la cosa y también agradecerles nuevamente a todos los que aportaron, no importa el tamaño del monto, de lo más chiquito a lo más grande y generoso, y también las personas que no pudieron aportar, pero que nos enviaron, o sea, palabras de ánimo. Eso también les agradecemos mucho a todos los que compartieron la campaña con sus amigos también. Sí. Así que estamos muy agradecidos y muy contentos también con el resultado. Es muy bueno recibir buena vibe, buena onda de parte de ustedes, porque no hay nada más deprimente que estar tratando de poner algo en marcha, un proyecto o lo que fuese, ¿no? Como en este caso, y recibir flechazos ponzoñosos del otro lado, ¿no? Que para qué se meten, que esto no, que no vale la pena, que hubieron olvídese. algunos. Alguno que otro lo hace, pero bueno, sí, nos podríamos quedar muy tranquilitos aquí en Canadá, viviendo la vida sin problemas, sin sobresaltos, pero el que tiene el espíritu guerrero adentro, eso no es una opción. Yeah. Y en esta familia está el espíritu de querer hacer cosas. Tenemos ganas. Hay ganas, entonces cuando uno recibe, ¿cómo se puede decir? Palabras de aliento a través de los emails y los comentarios y todo eso. Entonces hace muy bien porque uno dice, bueno, por lo menos se ve que la gente está con nosotros, estamos haciendo algo positivo, vale la pena el esfuerzo, los dolores de cabeza, el sacrificio,
muchas veces dejar de hacer cosas de lado aquí porque, y bueno, hace falta hacer algo allá que requiere inmediata atención y dejemos esto de aquí o no hagamos tal actividad para poder hacer. Es complicado y es sacrificado, pero sí, lo estamos haciendo lo mejor que podemos y lo bueno es recibir buen input, como quien dice, ¿no es cierto? Dale, por lo menos tener el aliciente de decir, ok, no solo estamos solos nosotros, sino que tenemos un equipo ahí atrás a través de YouTube que nos está empujando y que nos da fuerza. Los hinchas. Sí, como quien va a ver un partido de fútbol y si no alentamos, arengamos a la hinchada, los jugadores ahí en el medio del campo medio como que se ponen débiles y se les viene abajo la moral. Entonces con esto es lo mismo, si la gente no alienta y no pone espíritu y onda positiva, es como que acá los jugadores también se vienen abajo y se ponen medio que anémicamente deprimidos. O sea que sí, gracias a todos también por ser tan buenos patas, como dicen los tan buenos patas. Mi pata de allá en Perú, creo que le dicen a los compañeros, okay. Le dicen mi pata. Eso debe venir del partner en inglés. Entonces lo han traducido y el pata, el patna, ¿no? O el pana, como dicen en el Caribe, le dicen el pana. Y sí, tenemos un equipo a través de ustedes que realmente nos hace orgullosos y nuevamente lo hemos logrado entre todos y ahí está. Hacemos el video para que vean de que no nos hemos evaporado en el aire y la cosa quedó ahí, desapareció y no se habló más del tema y qué se hizo. Bueno, ahora lo van a ver en la primera persona lo que se pudo lograr hacer con toda la colaboración. Muy bien. Así es eso. Así que bueno, los dejamos con eso, con nuestras gracias, nuestro agradecimiento. Sí. Y nos estamos viendo pronto en otro video. Exacto. ¿No? Gracias a todos y chau, chau familia. Chao, chao.